Bueno, estamos en la exposición El paisaje, en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle. El concepto del paisaje tiene gran actualidad y está lleno de matices. Ha sido interpretado por ingenieros, por geógrafos, por filósofos e incluso por historiadores. Pasa de ser desde un mero escenario, tanto a nivel literario como pictórico, a convertirse en un género propio, interpretando de alguna manera cómo va cambiando el concepto de naturaleza, cómo va evolucionando. Desde un concepto más mitológico hasta llegar al paisaje clásico, fundamentalmente con el Renacimiento, en concreto en la ciudad de Roma. Allí los artistas le empiezan a dar una entidad propia al paisaje. Grosso modo, vamos a acabar con el paisaje contemporáneo, con el impresionismo, donde de pasar de plasmar el objeto, se fijan fundamentalmente en lo que vive el sujeto. En el caso de los impresionistas, en el efecto fisiológico del ojo, en la primera impresión cuando ven un paisaje. Hoy nos vamos a centrar en la artista asturiana procedente de Grado, Carmen Tamargo. Y para ello vamos a hacer algo un poco diferente. Normalmente tenemos la visión del artista, la visión del educador, del museo. Hoy vamos a contar con la visión del público. Y para ello nos va a acompañar Patricia Carcedo. Patricia ha sido compañera nuestra durante los últimos meses, ha estado en prácticas de comunicación y nos va a dar su visión. Bueno, Patricia, cuando te acercaste a la exposición recuerdo que nos comentaste que pues, la pintura contemporánea como que no te llamaba mucho la atención, ¿no? Como que de alguna manera pues, no te tocaba, ¿no? Sin embargo, pues hicimos un pequeño experimento, que es seguir este ejemplo que nos dio el crítico de arte Francisco Zapico, de detenernos un cuadro aunque sea 15 segundos, lo que dura más o menos un anuncio. ¿Cuál fue tu experiencia con este cuadro? Bueno, pues como bien dices, el arte contemporáneo es cierto que no lograba entenderlo del todo, ¿no? Era como un poco ajeno a mí. Sin embargo, gracias a esto que me has dicho, ¿no? De pararte delante de un cuadro, verlo durante unos segundos, tomarte un tiempo, poco a poco el cuadro se empieza como a abrir y a mostrarse, ¿no? Te empieza a contar una historia. Sí, es un poco con lo que, por ejemplo, tenemos en el otro museo, cuando entramos al Palacete, tenemos una frase de Schopenhauer que dice que de alguna manera le tenemos que dar primero la palabra al cuadro, ¿no? Dejar de escucharlo antes de nosotros proyectar, ¿no? Que luego ya te comenté, ¿no? Que el cuadro se llamaba El mundo quebrado de Hatshepsut, pero ¿qué es lo primero que te llegó del cuadro? ¿Qué sensaciones? Lo primero que me llegó fue este enorme vacío que hay aquí en medio, ¿no? O sea, cómo puede transmitir tanto simplemente con un cuadrado negro, ¿no? Y luego, pues bueno, una civilización que es la egipcia, que a mí me gusta mucho, y entonces, bueno, las dos cosas fueron lo que más me llamó la atención del cuadro. Fijaros que es muy curioso que, sin Patricia conocer de alguna manera el título, lo fundamental del cuadro ya nos lo había mostrado por las sensaciones que nos mostró, ¿no? De alguna manera también nos acercamos a cómo leer el cuadro. ¿Cómo leíste tú el cuadro? Porque muchas veces leer lo atribuimos a los libros, pero también podemos leer el cuadro. ¿Cómo te acercaste tú? Para mí, como lo más destacado fue justo esto era como el final del cuadro, con lo cual el principio era allí. Entonces, para mí la forma de leerlo es como un libro con dos párrafos casi, ¿no? Primero la parte de arriba y después la parte de abajo hasta llegar al final. ¿Y qué es lo que te contaba la parte de abajo? ¿Qué historia te iba contando siguiendo ese orden? La parte de arriba da como una sensación de caos, ¿no? O sea, tiene ahí unos toques como rojos, como de sangre, como cosas así muy caóticas. Y bueno, luego si seguimos, ¿no? Pues eso, al final aquí hay un vacío, como que algo finaliza, ¿no? Por así decirlo. Claro, conociendo la obra del título, ¿no? De Hatshepsut, de alguna manera está acorde, ¿no? con su historia, ¿no? ¿Quién fue Hatshepsut? Pues fue una reina que finalmente se convirtió en faraón, no era algo habitual en aquel entonces, sin embargo ya consiguió ser faraón y después de su muerte intentaron borrar su historia, ¿no? Que es lo que corresponde justo a este vacío que yo percibí al principio.
Exactamente, justo Hatshepsut, pues eso, como muy bien estabas comentando tú, Patricia, ¿no? Del antiguo Egipto, una reina que acaba transformándose en faraón en este caso, y ¿cómo consiguió el poder? De alguna manera, ¿cómo se representó ella en la historia? Pues a falta de roles femeninos que representaran el poder, ella adaptó el rol masculino de aquella época, poniéndose una barba postiza, ¿no? Llevaba un atuendo masculino al final para hacerse valer. Claro, de alguna manera el poder siempre estaba muy masculinizado, ¿no? Y entonces el ponerse una barba, incluso luego investigando, ¿no? Porque ya nos hemos ido interesando por el cuadro, ¿no? Y veíamos que a veces se ponía con nombres masculinos, nombres femeninos. Egipto, que siempre estaba tan dividido en dos, ¿no? Con unas dualidades entre noche y día, lo masculino y lo femenino, de alguna manera ligado a la divinidad, ¿no? De traspasar, ¿no? O ir más allá de esa concepción dualista, ¿no? Muy asociado a la divinidad. Muy bien, y sin embargo, fijaros que el artista mezcla también el tema del collage. El tema del collage viene desde Picasso y Braque, ¿no? Cuando ponían esos trozos de periódico, de alguna manera llevando la actualidad al cuadro. Aquí también el artista, usando esa técnica mixta, nos lleva el collage. De alguna manera la obra habla del antiguo Egipto, pero también nos habla de hoy, ¿no? De las desigualdades que todavía hay entre hombres y mujeres, de la diferencia de concepción del poder, que todavía sigue siendo muy masculinizada, y cómo nos sigue hablando de hoy. ¿Y hay alguno de los elementos que de alguna manera tú hayas visto que se repite, que sea de alguna manera repetitivo? Sí, bueno, esas columnas, ¿no? Que de hecho al principio empiezan enteras, poco a poco se van rompiendo, y aquí ni siquiera tiene el capitel, que yo creo que, bueno, al final el capitel es como el sostén del templo, ¿no? Entonces aquí ya es cuando se cae del todo. Claro, ese templo funerario que tenemos en Bel Sahari, en Egipto, que cuenta con estas columnas, ¿no? Tan impresionantes, y cómo de alguna manera se va derrumbando, ¿no? Cómo ese mundo incluso es borrada, ¿no? Sus nombres como figura dentro de la lista de los reyes es borrada, incluso por los historiadores contemporáneos dentro de la historiografía muchas veces también pues ignorada, y sin embargo la artista nos recupera la figura que de alguna manera va a recuperar en otras obras, ¿no? Luego ya investigando hemos visto que Carmen, pues incluso también con Orgullo y Perjuicio, ¿no? De Jane Austen, ayuda a traer esas figuras femeninas al hoy, ¿no? Entonces casi lo podríamos leer de la otra manera el cuadro, ¿no? De alguna manera ir de cómo desde un gran esplendor, ¿no? Con ese grandísimo templo acaba en ruina, hoy en día de la ruina que acabó al esplendor de recuperar su figura hoy en día en el presente, ¿no? Bueno, a la hora de hablar un paisaje podemos recordar también a George Simmel, ¿no? Que nos decía que, diferenciándolo un poco de la naturaleza, es un fragmento de naturaleza, en este caso un fragmento de historia, podríamos decir también, ¿no? Y un sentimiento, ¿no? De alguna manera el sentimiento quizás es el sentimiento de vacío, ¿no? Que es el que ha predominado, ¿no? Con el espacio que comentabas, ¿no? Yo invito a los espectadores también, ¿no? Como hemos hecho nosotros, ¿no? Interesándonos luego por esta historia fascinante de Hatshepsut, a seguir investigando, ¿no? Como fue, por ejemplo, pues, la primera exploración comercial que ella hace en la historia de la humanidad, la realiza Hatshepsut, ¿no? Yendo a un país, no sabemos dónde, atravesando el Mar Rojo, que trae incienso, mirra, ébano, diferentes, incluso oro, con diferentes materiales. Una historia fascinante que, bueno, pues que nos sea un punto de partida para que los espectadores también puedan seguir investigando.